Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es José Carlos Rodríguez Román, soy residente del segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Y el día de hoy, pues vamos a presentar la sesión académica que corresponde al día y que lleva por nombre Estado actual y nuevas perspectivas de la alergia alimentaria. Y en esta ocasión agradezco al doctor Carlos Macuset Sánchez por su asesoría para la realización de esta presentación. Y vamos a dar inicio con una frase que me pareció bastante interesante y muy apropiada para este tema, la cual pues nos dice que lo que para algunos es un alimento, para otros puede ser un amargo veneno. Y creo que es una frase que es bastante aplicada tanto para la época en la que se describió por el filósofo y poeta romano Lucrecius Cano, en el cual nos describía ya la presencia de ciertas alteraciones o la presencia de síntomas asociados al consumo de algunos alimentos. Y generalmente pues pueden ser descritas como las primeras reacciones adversas al consumo de algún alimento que se encuentran documentadas. Y también la podemos transpolar hasta la época actual en la forma en que los pacientes con alguna alergia alimentaria ven la presencia de o ven a los alimentos que les causan la presencia de algún síntoma. A manera de introducción, sabemos que la incidencia de la alergia alimentaria ha aumentado de forma preponderante en los últimos años y esto representa una carga significativa tanto para los sistemas de salud como para la calidad de vida de las personas. Afortunadamente, en los últimos años se ha tenido un avance de manera significativa tanto en el diagnóstico, el tratamiento, así como la prevención de la alergia alimentaria. Todos estos enfoques pues van dirigidos a reducir el esfuerzo de la dependencia de los desafíos alimentarios intensivos que representan una verdadera carga económica tanto para el paciente como para los sistemas de salud. Además, se pretende el desarrollo de nuevos ensayos alimentarios mucho más sensibles y más específicos para un diagnóstico mucho más oportuno de una alergia alimentaria y que estos pues representen un menor riesgo para nuestros pacientes. Al considerar la primera infancia como un periodo crítico en el desarrollo de la alergia o la adquisición de la tolerancia, se han buscado la identificación de acciones que nos permitan la prevención del desarrollo de la alergia alimentaria, tales como la intervención temprana a través de la introducción de alimentos alergénicos, así como el mantenimiento de la función de la barrera de la piel. Dentro de este contexto también se ha tratado de desarrollar investigaciones a gran escala en las cuales pues nos tratan de evaluar la alimentación infantil y el impacto del uso de emolientes y esteroides en los niños con eczema para la prevención de la alergia alimentaria. En el otro extremo, en otro contexto respecto a la alergia alimentaria, también en los últimos años se ha realizado un aumento considerable en cuanto a los estudios de casos y controles, sobre todo buscando estrategias terapéuticas novedosas dirigidas para el tratamiento de la alergia alimentaria, sobre todo de aquellos pacientes que ya han desarrollado la alergia o las manifestaciones de una alergia alimentaria. Un hito en el campo de la alergia alimentaria que fue como un parteaguas para el tratamiento de la alergia alimentaria, pues lo marcó la aprobación de la primera inmunoterapia oral que fue dirigida contra el alérgeno del maní. Estos pues realmente son datos bastante prometedores porque respaldan la seguridad y la eficacia de la inmunoterapia oral de un solo alérgeno y de múltiples alérgenos. Por lo tanto, pues todo el desarrollo de estas nuevas tecnologías van enfocados hacia el uso de probióticos, agentes biológicos y agentes modificadores que tratan de optimizar y mejorar los paradigmas existentes en la espera de ganar terreno hacia la batalla en curso que tenemos contra la alergia alimentaria y de esta manera pues mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. La alergia alimentaria como tal, pues realmente como lo menciono, es un problema importante de salud pública a nivel mundial que ha tenido un aumento considerable en los últimos 30 años. Y esta se debe sobre todo por cambios en los estilos de vida y la forma de alimentación, tanto en las poblaciones rurales como urbanas. Las manifestaciones clínicas y todo lo que son los fenotipos, pues se presentan con una gran variabilidad de acuerdo a factores como la raza, el origen étnico, la edad y también las enfermedades alérgicas coexistentes, aunado a la variabilidad geográfica, el tipo y la presentación de esta enfermedad. Antes de avanzar un poco más con la presentación, hay que tener claro conceptos que son básicos y que utilizamos de forma a veces indiscriminada para referirnos hacia todo el espectro de la alergia alimentaria, pero realmente
es importante que tengamos en cuenta pues estos conceptos que son muy diferentes en cuanto a su clasificación. De forma inicial, siempre hay que tener en cuenta que una reacción adversa a un alimento es un término bastante inespecífico y este lo vamos a utilizar para referirnos a la presencia de cualquier reacción indeseable después de la ingestión o contacto con algún alimento. Otro de los términos que se utiliza con bastante frecuencia es la intolerancia alimentaria. Y esta pues sabemos que es una reacción no mediada inmunológicamente que se presenta por alteraciones en el metabolismo, en los mecanismos tóxicos farmacológicos o a veces que no se encuentran definidos al consumir algún alimento. Y en el otro espectro que tenemos o que nos interesa en este momento es el concepto de alergia alimentaria. Este pues sabemos que es una reacción que sí está mediada inmunológicamente y que se produce de forma reproducible tras la exposición de un alimento determinado y este pues va a estar ausente durante la evitación del alimento. La alergia alimentaria, a su vez, pues hay que tener en cuenta que la vamos a poder clasificar en tres grandes espectros. Uno, lo que es la enfermedad mediada por IgE, que esta va a requerir la sensibilización al alérgeno alimentario, con el desarrollo de anticuerpos IgE específicos en el suero para un alérgeno alimentario. Y posterior desarrollo de signos y síntomas cuando se produce una nueva exposición. En tanto que la alergia alimentaria no mediada por IgE, esta está mediada por células T, y puede haber evidencia a nivel histológico de un proceso inmunitario subyacente. Y la otra clasificación, bueno, la otra clasificación dentro de la alergia alimentaria, pues es la mixta, la cual comparte pues ambos procesos. Entonces, retomando este concepto de una reacción adversa a algún alimento, pues vamos a tener estas dos grandes categorías. Primero, lo que es la categoría de mediados inmunológicamente, que entra en este concepto, pues como tal la verdadera alergia alimentaria y que tenemos pues estos tres grandes aspectos con una presentación clínica bastante diferente. En lo que es la alergia alimentaria mediada por IgE, característicamente se presenta por un inicio agudo, generalmente dentro de la primera hora tras el consumo de estos alimentos y que puede tener manifestaciones muy variadas, desde manifestaciones a nivel cutáneo, como lo que es la urticaria, presencia de angioedema o también síntomas respiratorios, desde congestión nasal, tos, sibilancias, opresión de tórax, pero también nos puede llegar a dar manifestaciones bastante graves como lo es una anafilaxia. En el contexto de una alergia alimentaria mediada por IgE, se presenta una gran cantidad de fenotipos que caracterizan a una alergia alimentaria como tal mediada por IgE, pero que van a ser tema de conversación en futuras clases. También lo que es la alergia alimentaria, pues vamos a tener las no mediadas por IgE. Esta diferencia de la que sí es mediada, pues su inicio de presentación pues va a ser generalmente posterior a la primera hora del consumo. Generalmente tienden a tener un curso más crónico y se caracteriza por la presencia de estas tres enfermedades predominantes, que es la enterocolitis inducida por proteínas, proctocolitis inducida por proteínas y la enteropatía inducida por proteínas alimentarias. Y finalmente tenemos dentro de este espectro de presentación la mixta, que comparte ambos mecanismos fisiopatológicos. También llega a tener un inicio de los síntomas posterior a la hora post-ingesta y generalmente tienen un curso más crónico y se caracteriza por la presencia de las gastroenteropatías eosinofílicas, tanto esofagitis, gastritis, enteritis o colitis eosinofílica. En el otro espectro de las reacciones adversas a alimentos, pues encontramos lo que son las intolerancias alimentarias. Y estas pues vamos a poderlos definir bien por mecanismos fisiopatológicos que se encuentran bien definidos, por ejemplo, el uso de ciertos medicamentos como lo que es la cafeína o la tiramina, o también por algunas deficiencias enzimáticas que suelen ser las más comúnmente conocidas, por ejemplo, la deficiencia de lactasa o de fructasa en el contexto, por ejemplo, de alguna enfermedad diarreica aguda. Pero también pues tenemos por el otro lado lo que son las que no se encuentra alguna causa explicable hasta el momento, sean ocasionadas o sean originadas por algún intestino no específico y reacciones no intestinales a los alimentos, como la enfermedad de intestino, el síndrome de intestino irritable o algunos otros desórdenes funcionales a nivel gastrointestinal, como la distensión luminal, un reflejo gastrocólico aumentado, una alteración de la percepción o también la intervención de factores psicológicos. Al hablar de epidemiología, pues la epidemiología de la alergia alimentaria puede llegar a tener una gran variabilidad y prevalencia en cada uno de los estudios epidemiológicos que se han realizado. Esto
pues ha tenido estas modificaciones a la variabilidad en cuanto a la definición de la alergia alimentaria y el método que se utilizó para definir o categorizar a estos pacientes. Varios estudios a nivel mundial, pues que comparten una metodología, han encontrado una frecuencia en pacientes con un cuadro clínico muy compatible de alergia alimentaria hasta en el 10% de su población o de la población general. Pero una vez que se realiza la confirmación a través de pruebas de IgE específicas, ya sea séricas o pruebas cutáneas, y a través de la confirmación ya con el reto oral controlado, esta prevalencia pues logra disminuir hasta llegar hasta el 1 al 2%. La alergia alimentaria, como menciono, tiene una gran implicación tanto para los sistemas de salud como para la calidad de vida de los pacientes. Entonces, esta representa o es la causa más común de anafilaxis en la población pediátrica. Llega a afectar hasta 15 millones de personas en el mundo y 5 de estos millones pues corresponde a la población pediátrica. Son 3 millones de visitas al médico, 125,000 visitas a la sala de emergencia en promedio, 2,000 hospitalizaciones y cerca de 150 muertes al año. Este es un estudio que se realizó, es como un metaanálisis en el cual pues se evaluó diferentes estudios que evaluaban la prevalencia de las enfermedades alérgicas, sobre todo en las ciudades del trópico, con un énfasis en las principales ciudades que pasaba pues el trópico en el continente americano y comparación con el resto de los países del mundo, en las cuales pues se realizaba una evaluación sobre el autorreporte que los pacientes se tenían sobre una alergia alimentaria, en los cuales pues esta prevalencia pues llegaba desde un 10 hasta un 25%, pero una vez que se realizaban las pruebas de provocación oral, pues se demostraba que esta prevalencia disminuía de forma considerable hasta el 1 al 3%. Y también un dato que parecía bastante interesante en estos reportes, pues que la sensibilización mediante las pruebas cutáneas o IgE representaba desde un 3 hasta un 40% de la población general presentaba la sensibilización al menos a algún alimento, pero esto pues no es sinónimo de reactividad clínica. Como vemos, pues esta variabilidad en cuanto a la presentación o la prevalencia de la alergia alimentaria, pues es muy, muy variable de acuerdo a la región que se está estudiando, por los factores que ya mencionamos, desde el tipo de alimento, la frecuencia de consumo, y así como la edad y demás factores ambientales que pueden interferir en la presentación. Respecto también al tipo de alimento, los alimentos más frecuentemente asociados a la presencia de alguna alergia alimentaria, pues también va a depender de la región en estudio. En este estudio, por ejemplo, nos representan que para nuestro país, los alimentos más frecuentemente reportados o asociados a la alergia alimentaria, pues es el pescado, la leche de vaca, la soya y los alimentos del mar, y que también coinciden en cuanto a lo que es la presentación o el reporte de los alimentos que salían, que se reportaban positivos en las pruebas de las pruebas cutáneas y de IgE sérica específica en los países del trópico. Específicamente para nuestro país se reportaba la presencia de alimentos del mar como camarón, pescado, leche, huevo, algunos frutos secos y frutas. Respecto a la epidemiología que se tiene en este Centro Regional de Alergia y Inmunología Clínica, los alimentos más frecuentemente reportados en las pruebas cutáneas pues fue camarón, caseína, cacao, almendra y trigo. Y respecto al grupo de edad, pues se tiene algún patrón característico. Para los pacientes menores de 2 años, huevo, de los 2 a los 5 años, clara de huevo y caseína, y a partir de los 5 años hasta los 41, camarón es uno de los que está presente de forma constante. Y para mayores de 60 años, otro tipo de alérgenos han mostrado presente en estas pruebas como el aguacate, cacao y trigo. Como menciona, pues la alergia alimentaria tiene un impacto en la calidad de vida de las personas y también una alta demanda o una carga económica, tanto para el paciente, sus familiares y el sistema de salud. Uno de los estudios más grandes que se ha realizado en Estados Unidos referente a la evaluación de la alergia alimentaria, del impacto que genera en la calidad de vida de las personas, este estudio pues evaluó este impacto económico de la alergia alimentaria infantil, representando o reportando costos médicos directos de más de 4.300 millones anuales derivados de los gastos ocasionados por la alergia alimentaria. Costes anuales medios altos por paciente atribuidos a hospitalizaciones desde $352.39, visitas ambulatorias a alergólogos de $212.11, así como visitas a emergencias de $144.77. Y estos son realmente los gastos pues, que se reportan a nivel
nacional en este estudio, pero también estos gastos van más allá, desde la utilización de los recursos familiares para la realización de dietas, pues de eliminación un poco más estrictas que generan realmente una carga económica para los pacientes. Todos estos estudios pues, se realizan con la finalidad de poder comprender mejor cómo el costo de las alergias alimentarias afectan a las poblaciones y esto pues, podría orientar a generar pues, políticas más progresistas destinadas a disminuir las disparidades socioeconómicas y de esta manera pues, mejorar la calidad de vida tanto de los niños como de los adultos que presentan una alergia alimentaria. Ya a adentrarnos un poquito más en la fisiopatología, se ha generado una gran variedad de hipótesis, una gran cantidad de hipótesis que nos tratan de explicar la causa de este incremento reciente de la alergia alimentaria. Sin embargo, no se ha unificado que alguna de estas hipótesis sea la única causal de este incremento considerable en cuanto a la alergia, sino que más bien se ha consensuado que este incremento se debía a una combinación de todas estas hipótesis o tal vez de todas. De esta manera también se han tratado de identificar algunos factores de riesgo, tanto en múltiples y contextuales, que nos favorecen la presencia o la predisposición al desarrollo de la alergia alimentaria, como la predisposición genética o también la presencia de factores ambientales, como el modo de nacimiento, el tipo y el momento de la introducción de los alimentos sólidos, las prácticas de higiene y el nivel socioeconómico. Y pues se ha considerado que la interacción de todos estos factores pues son un factor preponderante para el desarrollo de la alergia alimentaria. Dentro de estos factores pues también se ha ahondado un poco más en cuanto a la identificación de factores que sí se encuentran asociados con un mayor riesgo de la presencia de la alergia alimentaria como tal. Y los factores relacionados sobre todo con un aumento de la disbiosis microbiana, que sí tienen una relación directa con la presencia de alergia alimentaria, pues se han verificado el uso de antibióticos durante el embarazo y el primer año de vida, el nacimiento por cesárea y la exposición a enterotoxinas bacterianas, así como la deficiencia de vitamina D. Otros factores que también se asocian a la presencia de un riesgo mayor de alergia alimentaria, pero que no se encuentran relacionados con la disbiosis o el equilibrio microbiano, pues es la exposición cutánea temprana a alérgenos alimentarios en el medio ambiente, antecedentes familiares de enfermedad alérgica, el diagnóstico previo de alguna enfermedad atópica como el eczema, el nivel socioeconómico alto y que vivir en sociedades desarrolladas. Entonces, como vemos, también la generación de diferentes hipótesis y la combinación de ellas, pues han generado diferentes propuestas que tratan de explicar este aumento en la prevalencia de la alergia alimentaria, desde la exposición microbiana, la exposición tanto cutánea o la oral, todos estos factores que intervienen en la inmunomodulación nutricional, así como otros factores como la obesidad, la presencia de aditivos de modificación genética. En realidad, pues nos aportan datos que realmente son muy limitados y solo son especulativos hasta el momento sobre los efectos que se presentan en la regulación inmunológica y su verdadero valor en el desarrollo de la alergia alimentaria. Lo que sí se ha logrado identificar es la presencia de diferentes biomarcadores genéticos y epigenéticos asociados a la alergia alimentaria, tales como un vínculo entre el riesgo de presentar alergia alimentaria en niños y enfermedades alérgicas o una sensibilización alérgica en alguno de sus familiares. Por ejemplo, el riesgo se duplica si alguno de los padres presenta alguna enfermedad alérgica, pero este riesgo se triplica si ambos padres presentan alguna enfermedad alérgica. Respecto a la asociación del género con alergia alimentaria, realmente los resultados son bastante contradictorios y no hay estudios concluyentes hasta el momento. Lo que sí se ha tenido una investigación un poco más a fondo es que se han identificado ya 5 locis con significado en todo el genoma que nos van a aumentar el riesgo de una alergia alimentaria, como es el SERPING-B en el cromosoma 18Q 21.3, el gen de las citocinas en el cromosoma 5Q 31.1, el gen de la filagrina, esta repetición rica en leucina que contiene 32 locus y también una región del HLA-DBQ1. Cada uno pues tiene implicaciones importantes, sobre todo se han asociado un poquito más o se ha hecho una investigación más a detalle en relación con la alergia alimentaria al cacahuate. Desde principios de los 90 se ha realizado una extensa investigación respecto a todos estos factores genéticos que nos producen un aumento en la prevalencia de la alergia alimentaria. Desde descripciones de regiones del HLA hasta las recientes descripciones de la metilación de los genes del HLA, así como del FOXP3 y otros genes. Y
pues realmente las nuevas perspectivas hacia futuro es el empleo de estas ciencias ómicas que tratan de explicar también cuáles son los factores que están presentes en las personas que van a predisponer al desarrollo de alguna alergia alimentaria y cuáles son las medidas que tenemos que tomar para la prevención de la misma. En este gráfico circular, pues observamos la variancia de estudios de asociación de todo el del genoma completo y de lo que son los principales locis relacionados con la presencia de alergia alimentaria. Alrededor de todo lo que es la circunferencia, pues, observamos los principales mapeos genéticos asociados con la presencia de la alergia alimentaria. En el círculo inferior, pues logramos observar en lo que es la exponencia logarítmica y su asociación mayor o menor con el desarrollo de la alergia alimentaria. Y finalmente las líneas rojas que se encuentran, pues nos muestran esta relación o estos genes que se comparten o estos locis de genes que se comparten entre los diferentes tipos de alimentos estudiados. También se ha identificado una gran variedad de cambios epigenéticos asociados a la alergia alimentaria. Uno de los que destaca la participación es lo de perfiles de metilación del ADN, como le mencioné previamente. Se ha realizado estudios en diferentes tipos de pacientes. Uno de los ejemplos es niños que presentan una alergia alimentaria mediada por IgE, en los cuales pues se realiza una comparación de los perfiles de metilación del DNA y que esto nos permite hacer una diferencia entre aquellos pacientes que sí tienen una alergia alimentaria mediada por IgE como aquellos niños que son sanos. Esto pues se explica a través que de la vía de la MAP quinasa se produce una desregulación de la metilación del ADN en los genes asociados a la señalización de esta MAP quinasa durante el desarrollo temprano de las células TCD4 y esto pues puede contribuir a respuestas subóptimas en los linfocitos T en la primera infancia asociados al desarrollo de una alergia alimentaria. Y así como estos cambios asociados al perfil de metilación del ADN, pues también se ha descrito una gran variedad también como son cambios asociados al FOXP3 o también en la vía de TH1, TH2. Entonces, como vemos, pues la interacción de todos estos factores, tanto los factores contribuidores en el estilo de vida, de la nutrición, factores genéticos, epigenéticos, cambios en el microbioma, pues interactúan entre todos y para producir cambios conformacionales en cuanto a lo que es la inmunomodulación y promover la presencia de la alergia alimentaria. Lo que sí está claro que los mecanismos fisiopatológicos comunes entre las diferentes formas de alergia alimentaria, tanto mediadas y no mediadas por IgE, pues es una falla de la tolerancia clínica e inmunológica hacia el alimento en cuestión. Entonces, tanto la introducción como el mantenimiento de esta tolerancia inmunológica, pues va a depender generalmente de la generación activa de células T reguladoras específicas por antígenos alimentarios. Y esto pues va a depender tanto de factores genéticos, como lo son los genes FOXP3, así como de factores epigenéticos relacionados con el medio ambiente. Esto incluye la dieta, la microbiota y también sus productos. Sabemos que la sensibilización a algún antígeno alimentario pues se puede realizar a través de diferentes vías, tanto vía respiratoria, vía digestiva, vía cutánea, que son las principales. Y uno de los mecanismos clave para el desarrollo de la alergia alimentaria que se ha documentado hasta el momento, pues es que se presente una falla en estos mecanismos de protección al estar inflamadas y dañadas estas barreras, a partir de los cuales pues se va a desencadenar una respuesta inflamatoria que genera la desregulación inmune y la falta de tolerancia hacia los antígenos alimentarios. Una de las células clave para el desarrollo de la alergia alimentaria, pues es la célula dendrítica. Células dendríticas CD203 en las mucosas y CD11B en la piel. Estas sabemos que son las encargadas de atrapar, de procesar y de presentar estos antígenos alimentarios a los linfocitos T en las zonas linfoides y favoreciendo su diferenciación hacia células T reguladoras específicas para estos antígenos. Como mencioné, una de las características principales, pues vamos a tener lo que es el daño el daño epitelial. Entonces, daño epitelial va a favorecer, por ejemplo, este es en un contexto de algún epitelio, ya sea el epitelio respiratorio, intestinal o cutáneo. Iniciamos con lo que es un daño epitelial, la generación de producción o la producción de citocinas de alarma o alarminas, que se caracteriza por el aumento en la producción de interleucina 33, interleucina 25 y linfoproyectina estromal tímica por este epitelio dañado. Ante la presencia de esta citocina se va a favorecer la expresión de OX40 ligando en las células dendríticas y este va a favorecer una diferenciación de los linfocitos T hacia linfocitos TH2 en vez de T reguladores. Y esto pues va a generar
un cambio de respuesta de tolerancia hacia una respuesta inflamatoria TH2 y pues la consecuente producción de otro tipo de citocinas inflamatorias, así como el reclutamiento de eosinófilos, células cebadas, linfocitos B productores de IG específicas para el alimento en cuestión. Como vimos, pues tenemos la participación de diferentes interleucinas y que estas pues van a tener funciones bastante específicas en el desarrollo de la alergia alimentaria. La interleucina 33 puede activar células linfoides innatas de tipo 2 y estas pues van a producir un aumento de citocinas que van a ser muy similares al patrón de tipo TH2 con la producción de interleucina 4, 5, 9 y 13. Interleucina 4 también tiene un factor bastante importante en el desarrollo de la alergia alimentaria, sobre todo en la mediada por IgE, porque este favorece la síntesis de la propia IgE e inhibe la diferenciación de células T reguladoras. Interleucina 5 atrae y activa los eosinófilos. Interleucina 9 pues activa las células cebadas. Interleucina 13 favorece la producción de moco y el remodelado tisular. Respecto a la alergia alimentaria no mediada por IgE, aquí se ha demostrado pues también la participación de los linfocitos TH2 y tal vez de células linfoides innatas de clase 2. Pero a diferencia de la mediada por IgE, aquí se tiene una disminución o una baja producción de interleucina 4, que como vimos, pues tiene un papel importante en la síntesis de IgE, pero continúa la producción a la alza de interleucina 5, 9 y 13. Entonces, en respuesta a diferentes citocinas y mediadores producidos por el epitelio, se va a ofrecer una reacción inflamatoria sin la participación de anticuerpos de tipo IgE. Entonces, resumiendo esta información, ¿qué es lo que pasa una vez que nos exponemos al alérgeno alimentario? Vamos a hablar un poquito qué es lo que pasa de forma normal y cómo se lleva a cabo esta tolerancia inmunológica frente a antígenos alimentarios. Tenemos aquí el ejemplo de este diagrama del epitelio a nivel intestinal, que es un epitelio que se encuentra íntegro con grandes cantidades de inmunoglobulina A, y la presencia de esta célula, que es un macrófago CX3CR1, que va a ser una pieza clave para el desarrollo de la presentación de antígenos. Entonces, estos macrófagos toman cantidades de antígeno alimentario, van a pasar a través del lumen y llegan hasta lo que es la lámina propia, donde hay células dendríticas. Estas las presentan a sus células dendríticas. Las células dendríticas van a procesar este antígeno ante la presencia de ciertas citocinas proinflamatorias como es la interleucina 10, así como el factor de crecimiento transformante beta. Estas células dendríticas pues van a viajar hasta lo que es los nódulos linfáticos regionales y a través del complejo mayor de histocompatibilidad y la interacción con los receptores de células T o el TCR de las células T-naive y la presencia también de citocinas proinflamatorias como el factor de crecimiento transformante beta y el ácido retinoico van a producir una diferenciación de una célula T-naive hacia una célula T reguladora. Una vez que ocurrió esta diferenciación, pues la célula T reguladora va a regresar a la lámina propia a través de la vía alfa 4 beta 7 para tratar de mantener esta tolerancia inmunológica a través de la producción de ciertas interleucinas, como lo que es la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, que inhibe a las células inflamatorias o las liberadoras de ciertos mediadores inflamatorios, como lo son los mastocitos, así como ayuda a mantener los niveles de IgE a nivel de la mucosa intestinal. Y también se tiene una importante participación de las CTLA4 que inhiben a las células TH2. ¿Y qué pasa en el contexto de los pacientes que sí presentan una alergia alimentaria? Entonces, aquí en este contexto, pues iniciamos o partimos a partir de un epitelio dañado, ¿sí? Y a partir de este epitelio dañado, pues como lo mencionamos, se va a tener un aumento en la producción de alarminas. ¿Cuáles alarminas son las que mencioné? Interleucina 25, 33 y TSLP. Estas van a tener efectos a través de dos vías. Uno, con la activación de células linfoides innatas de tipo 2, las cuales van a tener un aumento en la producción de interleucina 5 y 13, que favorecen el reclutamiento de eosinófilos y basófilos y también su posterior producción de mediadores inflamatorios. Pero también por la otra vía, la activación de células dendríticas, y estas pues van a procesar los alérgenos que pasan a través de este epitelio dañado. Células dendríticas viajan hacia lo que son los nódulos linfáticos regionales y a través de receptores como la interacción entre los receptores de OX40 ligando, complejo mayor de histocompatibilidad, inducen que esta célula T-naive
se diferencia hacia un perfil de tipo TH2. Una vez que tenemos aquí en el nódulo linfático regional esta célula TH2, pues va a inducir también la producción de más interleucina como interleucina 5 y 13, que aunado a las ya producidas por las células linfoides innatas, pues va a producir un mayor reclutamiento tanto de eosinófilos y basófilos y pues como lo mencioné, la consecuente producción de mayor liberación de mediadores inflamatorios. También TH2 va a tener una importante producción de interleucina 4, que como lo mencioné, tiene un importante papel en la diferenciación o el cambio de su clase de la IG G1 hacia IgE y aumenta pues los niveles de IgE como tal, pero también se tiene una participación importante de las células TH9 con la producción de interleucina 9 y con esto pues se produce una activación de los mastocitos a nivel luminal y una mayor pues liberación de mediadores inflamatorios. También dentro de lo que es lo más destacado, los nuevos descubrimientos sobre los mecanismos inmunes en la alergia alimentaria, tenemos que a nivel de las células T y de las células T foliculares, en cuanto a lo que es la alergia alimentaria, se tiene una respuesta sesgada hacia hacia una respuesta de tipo TH2, más que de una población de células T reguladas desreguladas, como lo habían pensado previamente. Lo que ahora se observa es que el nuevo subconjunto de células auxiliares foliculares T denominadas TFH13 nos va a inducir un cambio en la secuencia de tipo de IgG1 hacia la IgE, lo que lleva a la producción de IgE pues muchísimo más, con una mayor afinidad que nos puede causar anafilaxia hacia el alérgeno en cuestión. A nivel de basófilos y de mastocitos, la glicosilación de la IgE mejora la degranulación de las células efectoras y la respuesta de los basófilos al alérgeno puede distinguir a los que responden o que no responden tan pronto como a los 3 meses de haber iniciado un tratamiento con inmunoterapia oral. A nivel de las células B y de anticuerpos, el cambio de esta clase de IgE puede ocurrir en el tejido linfoide asociado al intestino. La IgA pues, nos va a inducir una tolerancia a través de la exclusión inmune en el lugar de la supresión activa y se genera a través de un mecanismo separado que es independiente de los centros germinales de las células linfoides. Bueno, de manera general, pues vimos ya un poco de esta fisiopatología, pero ahora vamos a pasar a hablar un poco de la clínica. La clínica de la alergia alimentaria pues va a ser un gran espectro de síntomas, va a ser muy variable en sus manifestaciones clínicas y estas van a depender tanto del tipo de la alergia alimentaria así como del mecanismo que se encuentra involucrada en su desarrollo. Los síntomas, pues los vamos a poder clasificar en síntomas inmediatos o síntomas tardíos de acuerdo al tiempo que se presentan. Se presentan en las primeras horas, pues sabemos que son inmediatos y posterior a la segunda hora, incluso hasta las 72 horas posterior, pues los consideramos como síntomas tardíos. A nivel cutáneo, como ya lo mencionamos, pues puede llegar a tener una gran variedad de manifestaciones, desde una urticaria generalizada, urticaria localizada, angioedema, erupción morbiliforme, síntomas gastrointestinales de náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, constipación, pirosis, reflujo gastroesofágico, así como síntomas locales como el prurito oral. Y por el lado de síntomas respiratorios, desde rinorrea, prurito nasal, congestión, estornudos, tosos y bilancias. Entonces, como vemos, pues se puede llegar a tener una afectación de diferentes niveles a diferentes órganos y sistemas, desde la piel, la vía respiratoria tanto superior, inferior, síntomas gastrointestinales, pero también nos pueden llegar a producir síntomas a nivel neurológico y cardiovascular. Y esto va a depender pues de la intensidad o la forma de presentación de los síntomas, desde formas muy leves hasta manifestaciones más graves en el contexto de una anafilaxia. Al hablar de la historia natural de la alergia alimentaria, pues vamos a tener, antes de que el paciente reciba un tratamiento en específico, puede llegar a desarrollar dos patrones o dos fenotipos característicos. Uno, hablamos de un fenotipo persistente, en el cual el paciente pues realmente no supera su alergia alimentaria con el tiempo. Y pues se han reportado en los diferentes estudios que más del 80% de los pacientes con alergia al maní, las nueces de árbol y los mariscos van a tener alergia alimentaria pues persistente a lo largo de su vida. En contraste, por ejemplo, con fenotipos transitorios en los cuales pues estos pacientes sí superan la reactividad clínica. En este gráfico observamos cómo a la edad de los 6 años el 20% de los pacientes pues logra tolerar los alimentos, pero en un contraste con un porcentaje muchísimo mayor de pacientes que presentaban una alergia a leche y huevo, a los 6 años el 80% logra superar esta alergia alimentaria. El abordaje del paciente con alergia alimentaria pues realmente representa un reto para
para el clínico porque tenemos que realizar una identificación correcta de la alergia alimentaria, ya que este nos va a permitir brindar una educación y estrategias de manejo para poder mitigar todos los riesgos que representa una reacción alérgica potencialmente mortal para nuestros pacientes. Y además, pues identificar la tolerancia alimentaria va a permitir la realización de liberación de dietas que se realizan cuando pacientes pues realizan dietas pues que a veces son innecesarias, cuando tenemos cambios de paradigmas que van a fomentar la introducción temprana de alimentos alergénicos para poder prevenir la alergia alimentaria y pues mejorar la educación en estos pacientes. Respecto al diagnóstico de alergia alimentaria, va más allá de simplemente decirle a nuestro paciente que tiene una alergia alimentaria. Hay ciertos factores que giran en torno de esto, desde restricciones dietéticas, la evaluación constante del riesgo para minimizar la exposición accidental y las reacciones alérgicas, la ansiedad, el miedo que generan tanto en el paciente como en sus familiares, así como la limitación de sus actividades, de asistencia a eventos sociales, restaurantes o viajar. Otro aspecto sumamente importante pues es el sobrediagnóstico que se genera al tratar de hacer en el abordaje de la enfermedad alérgica alimentaria, porque estas pues llegan a representar un impacto negativo innecesario en la vida de los pacientes cuando se indican, por ejemplo, dietas de eliminación innecesarias. Pero también la falta de diagnóstico de una alergia alimentaria pues tiene un riesgo de producir reacciones inesperadas a los alimentos y pues las consecuencias graves que esto genera hasta la presencia de una anafilaxia. Una de las herramientas pues que es de las más importantes para poder orientar nuestro diagnóstico hacia una alergia alimentaria es la realización de una historia clínica completa, que sea una historia clínica detallada y dirigida, en las cuales pues hay que preguntar tanto antecedentes heredofamiliares como antecedentes personales de enfermedades atópicas, de fármacos de uso habitual, las hospitalizaciones previas y también los detalles de cómo ocurrió la reacción después de la ingestión del alimento y los factores asociados, los signos y síntomas que se presentaron, la intensidad y la duración de los mismos, así como si ya encontraron alguna asociación con algún alimento y la forma en que este alimento estaba preparado, si era horneado, tostado, frito o crudo, porque esto pues también va a contribuir a la toma de decisiones posteriores. En cuanto a la cantidad de alimento, el tiempo desde la ingestión hasta el desarrollo de los síntomas, factores que pueden haber contribuido con la reacción al momento, desde alguna infección viral, el uso de medicamentos, la presencia o no de ejercicios antes o durante la presencia de los síntomas, así como los tratamientos y las respuestas que se recibieron durante la presencia de la reacción. La reproducibilidad después de haber presentado una exposición posterior, así como la recurrencia de la presentación del cuadro. Todos estos datos pues nos van a poder aportar pautas para poder justificar pruebas que realmente justifiquen el diagnóstico de una alergia alimentaria. Una de las pruebas pues que tenemos más disponibles o que se tiene como parte del abordaje de primera línea pues son la realización de pruebas cutáneas. Pero estas también implican un peligro de ordenar grandes paneles de pruebas porque estas nos pueden resultar en falsos positivos y generar dietas de eliminaciones innecesarias. Estas pruebas se recomienda que se realicen posterior a 4 a 6 semanas después de que se presentó un episodio de anafilaxia asociado al consumo de algún alimento. Como sabemos, estas pruebas pues, son un método accesible, son operador dependientes y son sensibles para el diagnóstico de alergia alimentaria, pero específicamente la mediada por IgE. Característicamente tienen una alta sensibilidad, pero una baja especificidad, y vamos a considerar estas pruebas positivas cuando el diámetro medio de la roncha sea mayor de 3 milímetros en comparación con el testigo negativo 15 minutos posterior a su aplicación. ¿Pero en qué se traduce esta prueba positiva? Pues se va a traducir en la presencia de anticuerpos IgE específicos unidos a los mastocitos. Sin embargo, que esta prueba esté positiva no es sinónimo de que el paciente o que sea diagnóstico de una reactividad clínica. Entonces, en este contexto, cuando tenemos anticuerpos específicos sin presencia de reactividad clínica, es lo que conocemos como sensibilización. Es sumamente importante que tengamos una precaución al poder interpretar los resultados y solo se deben analizar los alérgenos alimentarios sospechados, no pedir paneles completos de alimentos si no se tiene la sospecha, sino que hay que hacer estas pruebas pues dirigidas. Respecto a la interpretación de estas pruebas, el tamaño de la roncha pues no se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, sino que se relaciona prácticamente con valores predictivos positivos para la presencia de reactividad clínica en función del tamaño
del diámetro de la roncha. Por lo tanto, pues a través de diferentes estudios se han logrado determinarles estos valores predictivos para los diferentes grupos de alimentos. Por ejemplo, otorgando valores predictivos positivos cercanos al 95% con un tamaño de la roncha de 8 milímetros para la leche de vaca regular, para el huevo de 7 milímetros y cacahuate de 8 milímetros. De esta manera, pues se han logrado o se han hecho una gran cantidad de estudios en los cuales, pues, se determina el valor predictivo positivo de acuerdo a la edad y al tamaño de la roncha con el alimento consumido. Entonces, por ejemplo, para el huevo crudo o parcialmente cocido, tenemos un tamaño de la roncha para los pacientes menores de 18 años desde 6 o 7 con un valor predictivo positivo que va desde el 92.3 hasta un 100%. Y para los menores de 2 años se toma un tamaño de la roncha de 5 milímetros con valor predictivo positivo incluso del 100%. ¿Pero qué se traduce esto? Como lo menciono, nos va a traducir que se tiene un riesgo, un valor predictivo positivo que al momento de realizar una prueba oral, el paciente presente reactividad clínica. Y así pues se han logrado determinar estos tamaños de la roncha para los diferentes alimentos o principales alérgenos alimentarios y su riesgo o su valor predictivo positivo al momento de realizar una prueba de reto. Las pruebas de punción cutánea también tienen una gran ventaja, ya que estas tienen un valor predictivo negativo bastante alto, que se gana incluso hasta el 90%. Y esto pues prácticamente nos permite descartar una alergia alimentaria mediada por IgE cuando se presentan pues casi de forma negativa. Obviamente se tiene que evaluar el resto del contexto clínico de nuestros pacientes. Además, pues no se recomienda las pruebas intradérmicas a alimentos por el riesgo de reacciones adversas graves que pueden significar. Otro de las herramientas diagnósticas pues, que tenemos disponibles es la determinación de la IgE sérica específica. Esta pues se realizan mediciones de diagnóstico, es una medición de diagnóstico adicional que se puede usar para la medición de anticuerpos IgE específico de alimentos. Es una herramienta útil para poder estimar también esta probabilidad de presentar una reacción, una reactividad clínica. Y realmente como las pruebas cutáneas también esta nos aporta un valor predictivo de medición de la IgE para la presencia de la actividad clínica. Y estos valores de IgE también van a presentar una variabilidad de acuerdo a la geografía y la edad. ¿Cuándo vamos a considerar un valor predictivo de acuerdo a los reportes de la IgE específica? Pues se tiene un punto de corte de una IgE sérica específica mayor de 0.35 kilunidades por litro. Pero también se ha demostrado que a una mayor concentración de esta IgE se incrementa la probabilidad de un diagnóstico confirmatorio al realizar una prueba de reto oral. Al igual que con las pruebas cutáneas, pues se han definido puntos de corte con valor predictivos positivos del 95% para los diferentes alérgenos alimentarios principales. Por ejemplo, para la leche de vaca, valores de 15 kilounidades por litro, y para los infantes menores de 2 años, 5 kilunidades por litro, con un valor predictivo positivo del 95%. Para huevo, que es otro de los alérgenos alimentarios principales, valores de 7 kilunidades, y para los pacientes menores de 2 años, 2 kilunidades. Entonces, así se han definido diferentes puntos de corte para los diferentes alimentos y diferentes grupos de edad. Otra de las pruebas pues, que se tiene disponible es el diagnóstico resuelto por componentes, que pues es un diagnóstico, es un método diagnóstico mucho más preciso porque nos va a medir la IgE frente a las proteínas específicas ya de un determinado alimento. El objetivo de estas pruebas pues ya se va a hacer determinar la sensibilización clínicamente significativa y nos permite tener también una correlación de valores predictivos positivos del 95% para ciertos grupos alimentarios y correlacionarlos sí o no con la presencia de reactividad clínica. Esto nos ofrece la ventaja que tiene una mayor precisión en comparación con la realización de la IgE sérica específica o de alérgenos enteros. Y pues también se han logrado la identificación de estas proteínas específicas de una gran cantidad de alimentos. Por ejemplo, tenemos valores de ARH2, que es una proteína alergénica en el cacahuate, con valores mayores de 5 como punto de corte son muy sugestivos de alergia alimentaria al cacahuate. Pero al igual que como cacahuate, se han aislado los principales componentes alergénicos de los alimentos más comunes, en los cuales pues se identifican también los puntos de corte óptimos.
Entonces, ¿qué pasa aquí con el diagnóstico por componentes? De una manera muy simplificada, tenemos nuestra fuente alergénica, se hace la separación de estos extractos alergénicos y evaluamos tanto componentes alergénicos específicos, ya no solo el alérgeno completo, sino que se hace una porción o esa parte de esa proteína de ese alérgeno, y además también se han determinado también la presencia de componentes alergénicos que presentan una reactividad cruzada. Para que estas proteínas alergénicas presenten reactividad cruzada, es necesario que presenten una homología entre las diferentes proteínas, al menos del 50% entre estas. A partir del diagnóstico de alergia molecular, pues se han identificado dos clases de alérgenos alimentarios. Tenemos alérgenos alimentarios de clase 1, las cuales pues van a producir una sensibilización primaria hacia el alimento en cuestión. La clínica pues va a ser muy variable, desde síntomas leves hasta la presencia de una anafilaxia, y finalmente también la indicación médica en todos estos pacientes que se identifica la presencia de este tipo de alérgenos, pues va a ser dietas de exclusión y valorar con base al alérgeno la introducción de tolerancia natural o mediante la administración de inmunoterapia. Y en el otro lado, pues tenemos alérgenos alimentarios de clase 2. Esto se va a presentar en el contexto de sensibilización alimentaria secundaria a una reactividad cruzada, donde la sensibilización primaria se lleva a cabo a través de alérgenos inhalados. Aquí la clínica, pues también van a ser síndromes de reactividad cruzada entre aeroalérgenos y alimentos. Y la gravedad de los síntomas, pues va a ser muy variable dependiendo de las características físico-químicas de las proteínas o de los alérgenos en cuestión. En este contexto, por ejemplo, encontramos pues toda una gran variedad de síndromes asociados al síndrome de polen alimento, con una gran variedad de especies. Por ejemplo, tenemos aquí pacientes que se encuentran sensibilizados al abedul, específicamente con la proteína BETB1, van a presentar una reactividad con una gran cantidad de alérgenos alimentarios, por ejemplo, en el caso de la manzana, produciendo lo que es el síndrome de manzana-abedul. Y así pues para cada uno de los diferentes grupos alimentarios que presentan interacción o una reactividad entre sus proteínas. En el contexto de alérgenos alimentarios de clase 1, es súper importante que tengamos en cuenta la verdadera utilidad del diagnóstico por componentes. Por ejemplo, en el diagnóstico de la alergia a las proteínas de la leche de vaca y la identificación de los diferentes componentes alergénicos, pues podemos distinguir una de sus proteínas principales, que es BOSD8, correspondiente a la presencia de caseína. Entonces, las características físico-químicas de la caseína nos dicen que esta es una proteína que es muy estable al calor. Y esto pues nos va a traducir en que el paciente va a tener una alta reactividad entre lo que son los diferentes tipos de leches de mamíferos, y también pues se asocia a riesgo de presentar reacciones tanto con leche fresca como con leche horneada por las características de esta proteína. Y si identificamos el resto de las proteínas, por ejemplo, proteínas del suero como la alfa-lactoalbúmina y la beta lactoglobulina, que tienen características físico-químicas diferentes a las proteínas de la caseína, que estas sí son inestables al calor y presentan una disminución de la alergenicidad una vez que se produce su horneado, pues podemos tomar diferentes opciones terapéuticas en estos pacientes. Por ejemplo, pacientes en los cuales se identifica un BOSD8, en primera instancia lo que se debe realizar pues es una dieta de eliminación o de exclusión. Pero si esta prueba está negativa, el siguiente paso será la determinación de BOSD4 y BOSD5. Estas están positivas, como vimos sus características físico-químicas en relación al calor. El siguiente paso en estos pacientes será la determinación de pruebas de provocación con formas horneadas a los alimentos. Y si estas pruebas pues están negativas, realmente la realización de pruebas de provocación para el paciente si llega a tolerar o no el consumo de los alimentos. Y realmente esta es una de las principales ventajas que nos aporta la utilización del diagnóstico por componentes. Otra de las herramientas que son claves en cuanto al abordaje de los pacientes con alergia alimentaria, pues es la determinación de la IgE específica de epítopo. Entonces sabemos que existe una gran cantidad de epítopos en las regiones, que son regiones específicas en el alérgeno, para los que la unión de IgE puede tener una mayor relevancia clínica. Se han realizado una gran cantidad de estudios de epítopos lineales y en las cuales se prueba la unión de la IgE a péptidos secuenciales que van desde 15 hasta 20 aminoácidos secuenciales a lo largo del alérgeno. Entonces, estos IgE específicos del epítopo se han determinado a través de diferentes pruebas, pero una de las más utilizadas hasta a través de perlas multiplexadas.
Aquí se supera la IG específica, esta determinación de IG específica de epitopo supera tanto a la IG específica de alimentos y el diagnóstico por componentes en la predicción del fenotipo de alergia a la leche y la predicción de una reactividad frente a la sensibilización al maní. También esta determinación nos permite analizar la unión clínicamente significativa de los epítopos de mariscos y su reactividad clínica con los alérgenos de ácaros y con las cucarachas inhaladas. Otra de las pruebas que también ha tomado un auge importante en el diagnóstico de las diferentes enfermedades alérgicas, pues es el test de activación de basófilos. ¿Y en qué se basa? Pues sabemos que los basófilos van a tener una gran cantidad o van a expresar una gran cantidad de receptores en su superficie citoplasmática y que estos pues pueden responder a diferentes estímulos. Entonces, en este contexto, la cuantificación de los cambios de la expresión de marcadores de activación tras la estimulación con algún alérgeno específico y la posterior consecuencia de granulación del basófilo. En general, pues la principal ventaja que se tiene de la determinación del BAT sobre las pruebas cutáneas y de las pruebas de IG sérica específica es que este tiene una alta especificidad que va desde el 75 hasta el 100%. Como lo menciono, los basófilos tienen una gran cantidad de receptores en su superficie, pero uno de los más empleados en esta prueba es la determinación del CD63. Pero hay una gran cantidad de otros de los que también se utiliza ampliamente en la alergia alimentaria, pues la determinación del CD203C. Esta expresión de CD63 se va a presentar tras el proceso de degranulación anafiláctico del basófilo. Tiene un pico máximo de expresión entre los 25 a los 30 minutos y este coincide también con el momento de la liberación de la histamina. Como puntos de corte para la alergia alimentaria, en estas pruebas de activación del basófilo se ha determinado valores de reactividad mayores del 15%. Pero a través de diferentes estudios también se han determinado puntos de corte específicos para los diferentes grupos de alimentos. Por ejemplo, para la leche de vaca se ha determinado que una expresión o una reactividad del CD63 mayor del 100% nos confiere un valor predictivo positivo cercano al 81%. Por ejemplo, tenemos valores predictivos casi del 100%, por ejemplo, en el diagnóstico de alergia específicamente a la albúmina del huevo, con una reactividad o una expresión del CD63 mayor del 5% y nos otorga un valor predictivo positivo pues prácticamente del 100%, que al momento de realizar una prueba reto, pues el paciente va a presentar reactividad clínica. También otra de las pruebas que ha tomado auge pues es el test de activación de los mastocitos. Esta también es una prueba de diagnóstico in vitro que va a ser muy similar, utiliza el mismo principio que la prueba de activación de los basófilos. Aquí está, pues, se diferencia que utiliza el plasma o suero para poder sensibilizar a los mastocitos. Tiene una especificidad bastante similar al BAT, pero presenta una sensibilidad menor. ¿Y en qué situaciones la vamos a poder utilizar? Realmente se ha documentado que hasta un 10 o un 15% de las personas pues tienen basófilos que no responden y esta es una de las herramientas que nos van a permitir limitar o superar estas limitaciones que una prueba de activación de basófilos presenta. La ventaja de las pruebas celulares, tanto lo que es el BAT como el MAT, pues tiene una utilidad clínica adicional más allá de poder identificar este valor predictivo positivo, sino que también nos van a permitir identificar o estos resultados de estas pruebas se relacionan con la gravedad de la reacción en estos pacientes. También otra pauta bastante importante son los enfoques ómicas, la identificación de marcadores de diagnóstico y pronóstico para poder definir los endotipos y los fenotipos de estas enfermedades. Entonces, enfoques como la transcriptómica o la epigenómica se han desarrollado para la finalidad de poder identificar marcadores para procesarlos, el diagnóstico de la alergia, la gravedad de la reacción, así como resultados durante el tratamiento con la inmunoterapia. Además, la finalidad de identificar estos, pues va a permitir que identifiquemos a los pacientes que tienen riesgo de desarrollar alguna alergia alimentaria en el futuro y poder realizar intervenciones que disminuyan este aumento del riesgo de presentar la enfermedad. De manera general se han realizado diferentes consensos y, por ejemplo, este es uno propuesto por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. En cuanto al abordaje de los pacientes con alergia alimentaria, nos recomiendan 2 steps en cuanto al abordaje. El primer step, pues, es la realización de pruebas cutáneas o la determinación de una IG sérica específica. Si los resultados de estas pruebas son ambiguos o dudosos y que tenemos todavía una alta sospecha, si tenemos disponible la realización
del diagnóstico por componentes o la realización de prueba de activación de basófilos o de mastocitos, pues sería nuestro segundo escalón diagnóstico. Pero si obviamente no tenemos estas pruebas disponibles o nuestras pruebas aún continúan dudosas o ambiguas, pues se recomienda ya ir hasta nuestro tercer paso, que es la realización del reto oral. ¿Sí? ¿Y qué es un reto oral como tal? Pues realmente lo que son retos orales, los desafíos alimentarios orales, pues nos van a permitir el diagnóstico de una alergia alimentaria y pues poder evaluar el desarrollo de una tolerancia. Existe una gran cantidad de protocolos para poder realizar un reto oral, desde protocolos abiertos, simples ciegos, dobles ciegos, pero específicamente para el diagnóstico de alergia alimentaria, la utilización de desafíos alimentarios dobles ciegos con placebo controlados son considerados como el estándar de oro para el diagnóstico de alergia alimentaria. Además, que es una de las herramientas que se utilizan en los estudios de investigación de la alergia alimentaria. Entonces, básicamente, ¿qué consiste? En que una tercera persona prepara el alimento y el placebo. Y aquí ni el médico que llevará a cabo el procedimiento ni el paciente o familiar conocen si se está ofreciendo el placebo o el alimento para evaluar. ¿Cuáles son las indicaciones de realizar una prueba reto? Pues aquí los resultados, cuando tenemos resultados de una IgE sérica y pruebas cutáneas que no son consistentes con el historial, cuando el familiar, paciente y el médico acuerden que el riesgo estimado a partir de la historia clínica y los resultados de estas pruebas van a ser superados por el beneficio que se obtenga de acuerdo al resultado de la prueba. También determinar si los alérgenos alimentarios asociados con las afectaciones crónicas, como la dermatitis atópica o la esofagitis eosinofílica, van a causar reacciones inmediatas con el consumo del alimento, para poder ampliar las dietas en personas con múltiples restricciones dietéticas, para evaluar el estado de tolerancia de los alimentos con reactividad cruzada y para poder evaluar el efecto de procesamiento de alimentos en la tolerabilidad de los alimentos. Es decir, si el paciente ya tolera los horneados o ya tolera los alimentos crudos. Hay que tener también ciertas consideraciones y en qué pacientes hay que retrasar la realización de una prueba reto, sobre todo en aquellos pacientes que presenten enfermedades concurrentes, que presenten fiebre o síntomas respiratorios activos, que hayan utilizado SABA en las últimas 48 horas para la presencia de tos o sibilancia, porque esto se traduce en alguna enfermedad respiratoria que no se encuentre controlada, por ejemplo, la presencia de un asma o también una dermatitis o una rinitis atópica o una rinitis alérgica exacerbada, así como enfermedad cardiovascular inestable, el embarazo, terapias con beta bloqueadores y fármacos que puedan interferir con los resultados. En estas tablas pues se presentan los principales grupos farmacológicos que presentan alguna interferencia con los resultados de las pruebas reto y también los días que se recomienda suspender previo a la realización de la prueba reto. Las guías Practal referente al uso de antihistamínicos previo a las pruebas reto nos dicen que se deben de suspender al menos 5 vidas medias antes de realizar una prueba reto. Los factores asociados con las reacciones fatales y casi fatales inducidas por alimentos, pues se han identificado hasta el momento las relacionadas con cacahuate, frutos secos, pescado, marisco y leche, la presencia de asma independientemente del grado de control, el retraso en el uso de la epinefrina y la postura erguida durante la evaluación de la reacción anafiláctica. También existe una gran cantidad de consideraciones que hay que tener previa a la realización de una prueba reto. Realmente, realización de pruebas reto es bastante amplio, nos podremos llevar otra clase hablando de puras pruebas reto, pero de manera general siempre hay que tener en cuenta que los pacientes deben de tener un ayuno al menos de 4 horas antes del desafío. ¿Por qué? Porque esto nos va a mejorar la absorción del alimento, porque también nos permite determinar si el alimento administrado es el responsable de las manifestaciones clínicas que pudiera llegar a presentar el paciente y no asociados a algún otro alimento que consumió previamente. Otro aspecto que también hay que considerar, sobre todo en lo que son niños y bebés pequeños, porque generalmente ellos no pueden hacer ayunos tan prolongados. Entonces aquí se les debe de ofrecer una comida liviana previamente tolerada y generalmente se recomienda que sea la mitad de la cantidad de consumo habitual y al menos sí se deben de presentar 2 horas antes del desafío, pues este periodo de ayuno. Hay que contar sobre todo con un entorno médico supervisado, contar con todo el equipo necesario y que el personal que vaya a realizar la prueba reto pues se encuentre familiarizado con la identificación de reacciones asociadas a los alimentos o el tratamiento de alguna anafilaxia. Contar siempre con accesos intravenosos, sobre todo en aquellos pacientes que hayan desarrollado de forma previa alguna reacción sistémica.
Hay que contar siempre con todos los medicamentos de emergencia disponibles, siempre calculados por peso antes de comenzar la prueba, y también pues contar con todo el equipo que pueda ser necesario para poder tratar y controlar la anafilaxia. ¿Cómo se realiza una prueba reto? Pues primeramente existe una gran cantidad también de protocolos que nos recomiendan la cantidad de proteína a administrar, pero una de las formas pues, más prácticas de realizarlo es que se inicia con cantidades pequeñas y estas se van incrementando cada 20 a 30 minutos hasta que se complete una dosis acumulada de una porción usual del alimento en cuestión. Las dosis de desafío acumuladas de 3.500 miligramos de proteína alimentarias con dosis máximas de 875 miligramos se han informado tasas de falsos negativos aproximadamente en el 5%. Las guías Practal nos recomiendan que dosis máximas requeridas para evitar resultados falsos negativos en estas pruebas doble ciego controlados con placebo son al menos de 2.000 miligramos, con dosis final de 3.000 miligramos de proteína alimentaria y una dosis acumulada de 4.443 miligramos. Si los resultados o los pacientes una vez lograron consumir todos estos gramos de proteína acumulados y no presentan una reactividad clínica, aún no podemos considerar como una prueba negativa. Entonces, ante este desafío negativo, ¿qué es lo que sigue? Pues debemos realizar ahora un desafío abierto que proporcione el alimento nativo en cantidades que se consuman de forma habitual. Entonces, aquí les presento un ejemplo de uno de los esquemas que se han utilizado para la realización de estas pruebas reto. Entonces, se inicia con pruebas con la administración de 1 miligramo de la proteína en cuestión y se van aumentando cada 20 a 30 minutos, 1 miligramo, 3 miligramos, 10, 30. Y por ejemplo, en este caso, el paciente al administrar la dosis de 100 miligramos presenta una reactividad clínica. Entonces, ¿cuáles son los datos que se deben de reportar en este tipo de prueba reto? Entonces, al momento de realizar, se debe detectar cuál fue la dosis en la cual presentó reactividad clínica, cuál fue la dosis acumulada que permite o que presenta la reactividad clínica, que por ejemplo en este caso fue con una dosis reactiva de 144 miligramos, cuál fue la dosis acumulada tolerada, que fueron 44 miligramos, y cuál es la dosis más alta tolerada en el paciente sin presentar una reactividad clínica. Entonces, realmente los resultados de las pruebas reto comúnmente se consideran positivos solo cuando obtenemos la presencia de síntomas objetivos, ¿sí? Es importante también destacar que cuáles son los puntos en los cuales pues, podemos interrumpir una prueba reto. Principalmente se han determinado dos aspectos importantes, sobre todo la presencia de síntomas subjetivos. Si el paciente nos refiere, por ejemplo, un prurito orofaringeo o un dolor abdominal, es importante considerar este aspecto. No los vamos a considerar como pruebas positivas, sino hasta después de 45 minutos de persistencia de estos síntomas o que después de la administración de 3 dosis, el paciente los continúe refiriendo. Y pues sería momento de cancelar nuestra prueba. Y posterior a que se resuelvan estos síntomas, pues hay que mantener a nuestro paciente en vigilancia aún por periodos de 2 a 4 horas para la vigilancia de posibles reacciones. Entonces, como vemos, también hay una gran cantidad de estudios que nos recomiendan las dosis de acuerdo al grupo de alimentos y pues ya nos marcan las pautas para cada uno de los pasos y las dosis totales recomendadas para los diferentes alimentos en cuestión. El tratamiento, pues lo que era evitar los alérgenos y proporcionar la medicación de emergencia adecuada, pues era una de las herramientas que se tenía solamente para el abordaje o para el tratamiento de la alergia alimentaria. El evitar los alérgenos alimentarios, pues realmente es una opción bastante costosa. Esta llega a presentar fallas, ya que el 10% de los pacientes experimentan una reacción alérgica por año. Son múltiples presiones sobre las personas alérgicas, sus familiares, los fabricantes de alimentos, los restaurantes, los espacios públicos como escuelas y aviones. Y también lo que es el etiquetado preventivo de los alérgenos se utiliza de manera indiscriminada por las industrias alimentarias. Realmente no todos los alimentos se encuentran etiquetados de forma correcta y no todos los pacientes se encuentran capacitados para la lectura de una etiqueta. Además, todos los retos a los cuales se enfrentan los pacientes, pues son los autoinyectores de adrenalina, sobre todo que se deben administrar a los pacientes que tienen un riesgo importante de producir alguna reacción anafiláctica. Sin embargo, los desafíos que se enfrentan a los pacientes es pues, la disponibilidad, por ejemplo, en nuestro país que no los tenemos, el alto costo y los errores en cuanto a su uso.
Respecto a la inmunoterapia, pues hace poco más de 20 años desde que se fue aprobado la primera inmunoterapia oral dirigida contra lo que es el alérgeno del maní, pues se han realizado una gran cantidad de estudios respecto al desarrollo de nuevas opciones para estos pacientes. Entonces se ha comprobado que la eficacia de la inmunoterapia oral se ha documentado en diferentes estudios o ensayos controlados y aleatorizados en niños con alergia tanto para leche, huevo y cacahuate. Esto nos permite una desensibilización mucho más baja que la que se ha logrado con la desensibilización al trigo. Y los efectos secundarios principalmente asociados al uso de inmunoterapia oral, pues son la anafilaxia, pues que son episódicas, sobre todo cuando se presentan en aumentos de dosis, y los síntomas gastrointestinales hasta en el 20%, y también se ha asociado la presencia de esofagitis eosinofílica en menos del 8% de los casos. Otras alternativas que también se tiene en la inmunoterapia oral, pues es la presencia de la inmunoterapia sublingual y epicutánea. Sí. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues vamos a irnos a conclusiones personales en cuales pues la alergia alimentaria es un importante problema de salud pública con una prevalencia creciente del mundo urbanizado y que esta genera un impacto significativo en la vida de los pacientes alérgicos y sus familiares. Ante la creciente prevalencia de alergia alimentaria, la necesidad de mejoras en el diagnóstico, las estrategias preventivas y la terapia pues siguen siendo apremiantes. Y aunque esperemos los resultados de todos estos ensayos fundamentales, cada uno va a marcar un avance de manera significativa y nos va a proporcionar terapias pues mucho más seguras que no solo van a ser duraderas, sino que también van a ofrecer alguna eficacia en todo el espectro de pacientes alérgicos a los alimentos.